a todos los que se suman a esta actividad, a panel de jóvenes y memoria. Les quiero dar la bienvenida de parte de Sección Escuela y del festival. Mi nombre es Luis Leguizamón, soy coordinador de la sección Escuelas, y este panel nace de los 10 años que lleva el programa de Jóvenes y Memoria trabajando con los pibes, ayudando a docentes a tener más herramientas y seguir desarrollando el audiovisual con los chicos. Y bueno, les dejo la moderación a ellos que lo vienen haciendo ya hace tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias también al panel, a todos los participantes de Jóvenes y Memorias por estar acá, hacerse su tiempo y poder contar un poco lo que es el programa y cómo se pueden ayudar a los docentes y a los pibes con este tipo de trabajos. Vamos a ver un fragmento de un cortometraje de la Escuela Carlos Genizo que se llama Puentes del Pueblo. Vamos a ver un fragmento y después lo pueden seguir viendo en el canal de YouTube, que mientras arranca la presentación Andrés, yo se lo voy a estar colgando en el chat para que lo vean. Así que cuando quieras, Andrés. Bueno, muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos, a todos, a todes. Le damos de nuevo la bienvenida a este 19º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, que nos invita al programa Jóvenes y Memoria, de nuevo, a seguir articulando y trabajando en conjunto, como lo venimos haciendo durante ya tanto tiempo. En estos últimos años, con la pandemia de por medio, de forma virtual, pero hemos tenido una experiencia hermosa de haber compartido, de ir a ver las proyecciones de las producciones, de las investigaciones que realizan los estudiantes de Jóvenes y Memoria en distintos espacios de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eso es muy importante para los jóvenes, que puedan ver reflejada en esas pantallas enormes sus investigaciones. Así que, y que puedan difundirlas y que pueda ir cualquiera y que toda la comunidad educativa pueda conocer y enterarse qué es lo que los pibes están queriendo comunicar, ¿no? De cuáles son sus preocupaciones, y eso está buenísimo, por eso seguimos articulando con el festival y en este 19º aniversario. Y como dijo también Luis, a quien le agradezco un montón este espacio de la sesión escuelas que nos hayan permitido participar, en el marco de los 10 años del programa Jóvenes y Memoria que cumple acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 años que el ente público Espacio Memoria y Derechos Humanos, el ex centro clandestino de tortura y exterminio ESMA, hoy como lugar de memoria, lugar de reflexión de lo que fue la última dictadura cívico-militar y lo que son hoy los nuevos derechos a conquistar, nos permite estar hoy acá, ¿no? La ex ESMA, como ustedes sabrán, es un lugar que fue de la Marina, donde pasaron numerosa cantidad de detenidos desaparecidos durante la última dictadura, un lugar que funcionó durante todo el periodo de la última dictadura, que pasaron alrededor de 5.000 personas, que hay alrededor de 200 sobrevivientes que usaron sus instalaciones para el terrorismo de Estado, ¿no? Y que desde ese lugar, que fue un lugar de terror, de silencio, y que eso se dispersó a toda la población, hoy en día es un lugar de lucha, un lugar de transformación, un lugar para los jóvenes, para que puedan contarnos sus inquietudes, ¿no? ¿Cuáles son estas demandas nuevas? Hablar un poco de la pedagogía de la memoria, ¿no? Ese puente entre el pasado y el presente que tanto nos parece pertinente, ¿no? Para poder encarar nuevos proyectos, nuevas ideas y tratar de que esas demandas se transformen en conquistas, ¿no? Por eso nuestro lema es construyendo memorias y conquistando derechos, y también le agradecemos a la Comisión Provincial por la Memoria porque ellos son los creadores de este programa. Nosotros somos solamente una regional. La Comisión Provincial está cumpliendo 20 años y hay regionales en todo el país. Nosotros somos somos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y siempre participamos de estos encuentros que realizamos durante todo el año. Nosotros tenemos encuentros de capacitación en los primeros meses del ciclo lectivo, durante marzo, abril, y después ya hay encuentros durante junio, durante septiembre, donde participan los estudiantes. También a fin de año, si todo marcha bien, y este año lo podremos hacer, podremos viajar a la ciudad de Chapadmalal,
a reunirnos allá, junto a todas las otras regionales, la regional más importante es la de Buenos Aires, ¿no? La de Provincia de Buenos Aires, donde ahí los estudiantes puedan mostrar sus producciones, puedan compartir estas vivencias, sus inquietudes, y seguir luchando por un mundo más igualitario y más justo, ¿no? A partir de esta experiencia, ¿no?, socioeducativa que es el programa Jóvenes y Memoria. Un poco haciendo esta breve presentación, ¿no? El que no conoce qué es el programa Jóvenes y Memoria, un poco lo fui diciendo, ¿no? Se encarga de que los estudiantes de escuelas secundarias hagan un proyecto de investigación basado en que tenga una perspectiva local, una problemática que tenga que ver con los derechos humanos del ayer y del hoy, ¿no? El pasado reciente, pero también desde una mirada actual, con las herramientas actuales que tengan los estudiantes, donde ellos puedan, a través de esta investigación, puedan después mostrarla a través de una producción que pueda contener un material audiovisual, puede ser un teatro, puede ser música, hip hop, rap, trap, puede ser una instalación, puede ser un fanzine, puede ser un mural, pueden ser todas las expresiones artísticas que ellas consideren que quieren mostrar sus investigaciones, ¿no? Sus investigaciones que son muchas veces denuncias, que son muchas veces recordatorios, que son testimonio de alguna vulneración de derechos, ¿no? Por eso son tan importantes estas producciones y que estén también en el marco de este Festival de Cine de Derechos Humanos. Bueno, hoy, como dijo Luis, también vamos a tener distintos invitados. Entre ellos, para empezar, vamos a tener a Sergio Díaz y Lucía Silvia Beberaggi, de la Escuela Carlos Genizo, el Bajo Flores. Ellos coordinaron un proyecto de investigación en el año 2014, que se llama Puentes del Pueblo, que tiene una historia muy, muy interesante, ¿no? Todas las producciones que fueron haciendo esta escuela durante esos años tiene detrás una historia muy interesante, y lo que vamos a hacer primero es ver la producción, un fragmento. Después está en el festival, está colgada en la plataforma, lo pueden ver también en el canal de YouTube del festival, ahí pueden ver entera la producción, pero vamos a ver como un adelanto, ¿no?, de esta producción, que tantas satisfacciones nos dieron, a pesar de que arranca con una historia triste y dolorosa, pero que los estudiantes pudieron tomar eso como una bandera de lucha y lo pudieron revertir. Así que veamos un poco eso y después nos van a contar Lucía y Sergio cómo fue ese proceso de trabajo. Ahí vamos a pasar el corto y antes vamos a pasar el spot del festival. Así que van a ir dos videos juntos. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pibes allá en la esquina
mismo dibujado, no le pagan su pecado, no les tocó religión. Esperan la tardecita y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. En el año 2012, un grupo de chicos de esta escuela del turno vespertino, en el marco de un proyecto, deciden hacer un trabajo de investigación de uno de los problemas que sufría el barrio, que era la violencia policial. El objetivo del proyecto era que los chicos sean protagonistas y cuenten qué era lo que pasaba en el barrio con la policía, con los vecinos y sobre todo con los pibes y las pibas. En el transcurso del proyecto ellos se encuentran con el caso de Ezequiel de Monti, que es un pibe que la policía secuestró, que torturó y que mató y que dejó tirado en el riachuelo. Cuando desaparecen a Ezequiel, a la semana que lo encontramos, me entero que nace David, que está por nacer David, que está embarazada de Jessica, y me pasó algo muy particular. Cuando estábamos en la morgue, cuando fuimos a reconocer el cuerpo, Jessica y mi esposo salieron porque no pudieron ver más. Yo me quedé con mi hijo mayor. Lo quería ver todo, el cuerpo completo de mi hijo, no quería ver solo los pies. Y sí, me derrumbaron. Hay una palabra que dice derribado pero no destruido. Salgo, la veo sentada a ella y a Espito llorando, me tiré al piso, la agarré a Jessica de las piernas y una persona, justamente un policía, me levanta de la mano, me dice, señora, levántese que no la vean así. Y yo en ese momento no era el policía el que me estaba hablando. En ese momento era el policía era Dios que me decía, ponete de pie, tenés que luchar. Y así empecé. Yo había prometido no hacer más nada si aparecía Ezequiel, pues yo lo quería vivo. A mí me lo entregaron muerto. En septiembre de 2002, junto a dos amigos, fue obligado a tirarse al riachuelo por efectivos de la comisaría 34. Recibió golpes en la cara con un objeto contundente. Murió ahogado, había restos de plancton en sus pulmones y en sus vísceras. En esta zona estas prácticas son lamentablemente bastante comunes, no con este nivel de dramatismo ni de brutalidad, ¿no es cierto? Pero las prácticas de violencia policial sí son lamentablemente muy habituales. Una preocupación ya que tienen, ¿viste? Porque ya trajeron a la gendarmería con un mapa que decía zonas rojas a diferentes villas. Y ya es como que viene que dice, si ves un pibe a la noche, lo tenés que sí o sí revisar, pedir el documento, que no sé qué, porque vive en la villa. Y no es así. Porque si vas a otro barrio, estoy segura que no van a hacer eso, ¿no? Si ves a un pibe en la esquina, no van a hacer eso. En cambio, si están acá en la villa y estás en una esquina, sí, te van a hacer eso. Te van a pedir el documento, te van a empezar a mirar, te van a decir, sacate la gorrita, mostrame los bolsillos y todo eso. Te ven como un conjunto deportivo y ya van a decir que vos robaste, ¿entendés? Es como un prejuzgamiento que tienen todos. Y ya nació antes. Y te pegan y hacen cantidad de cosas que, porque estás en la villa no lo puedes mostrar, porque si los medios no van a las villas. ¿Qué es eso? Porque las zonas marginales
son marginales, nadie va a saltar por vos. Capaz que nosotros decimos no nos tienen en cuenta, pero a nosotros solo no nos pasa, capaz que hay banda de barrio también que nos pasa eso, ¿entendés? Entonces nosotros estamos representando a todos los barrios, que se ocupen más de los barrios, los medios y la política que se ocupe más, que no sean tan verdugos, ¿entendés? Y además cuando vienen acá a las villas es para demonizarnos más todavía. Vienen y ponen el título de la Villa del Miedo, la Villa del Terror, y vienen y hablan de que son todos delincuentes. La misma zona roja, el GPS, cuando te dice está entrando en zona peligrosa, nos demonizan todo el tiempo. A tal punto que le llegan a poner ropa a la delincuencia, como dicen ustedes, que nos ponen, que te ven con deportivo, te ven con visera, son negros, son morochos y ya te toman como delincuente. Nosotros, como somos jóvenes, vivimos, sabemos lo que vivimos y tenemos diferentes puntos de vista que necesitamos ser escuchados con nuestros puntos de vista porque tienen que respetar nuestro punto de vista. Ajá. Esto es genuino 2013 contra el abuso, bro. Ajá. Yeah. Me cago en la autoridad de este gobierno maricón. Yo no soy un delincuente porque me golpea un botón. Policía, chorro, narco, quieren verte como un gil. No respeto uniformado, usted no respeta al civil. Ustedes están quebrados, puto, muy equivocados. Soy un ciudadano mierda y usted... Bueno, ahí Hasta vimos. ahí. Después lo pueden seguir viendo en el... Uy, perdón que te pisé, Andrés. No hay problema, dale. Como les había comentado, está el link en el chat del canal de YouTube. Ahora lo vuelvo a pegar para que quienes entraron durante la proyección lo puedan ver. Nada, hasta ahí. Y bueno, lo pueden seguir viendo en el canal de YouTube de la sección escuelas. Ahora sí, Andrés. Bueno, gracias, Luis. Mientras los veía, me preguntaba, ¿no? ¿Qué actual que está esta producción del 2014? Lamentablemente, sigue siendo actual. Pensaba en Facundo Castro, pensaba en un montón de nombres similares, más en esta situación de pandemia que hubo distintos casos de abuso, de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad, pero bueno, queremos que de primera mano nos cuente tanto Sergio como Lucía, le damos la bienvenida y que nos cuenten cómo fue este trabajo, hacer esta producción y qué cambios hubo a partir de que investigaron este tema, pero que a la vez lograron algo trascendental que siempre es lo que ponemos como de ejemplo cada vez que alguna escuela se suma, Jóvenes sin Memoria, para que, digamos, bueno, el ejemplo a seguir es este, el de la Escuela Carlos Genizo, que logró, a través de esta investigación, cambiar una realidad en su barrio, y bueno, y cambiaron también el nombre del puente. Así que quiero que nos cuenten cómo fue ese proceso. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hola Andrés, tanto tiempo, ¿cómo andan? Qué alegría verlos acá. Muchísimas gracias por la invitación, por convocarnos. Bueno, ahora acá entre los dos con Sergio ir contándoles un poco cómo fue el proyecto. Bueno, pensábamos ayer con Sergio como algo que mencionabas vos hace un ratito del dispositivo y el diseño que tiene Jóvenes sin Memoria, que eso es muy importante, ¿no? Ese diseño pedagógico, hasta didáctico que tiene Jóvenes sin Memoria, es también lo que nos permite tener toda esta potencia y que permitió, sin dudas, la concreción y realización de este proyecto. Nosotros, bueno, ahora estamos con Sergio acá, pero somos un equipo de profes de la Escuela Carlos Genizo, que es una escuela estatal, pero que buscamos permanentemente hacer educación popular, hacer pedagogía latinoamericana, y la verdad es que Jóvenes sin Memoria nos permite hacer educación popular, ¿no? Y de por ahí como que toma los elementos y la filosofía de la educación popular, que es partir de la realidad de los estudiantes, de los intereses, de los deseos, de sus preocupaciones, de las problemáticas del barrio, para trabajarlas, para hacer algo con eso, con el conocimiento, y también para transformar el barrio, transformarnos nosotros. Así que bueno, primero eso, como ese reconocimiento al programa, que fue la base que posibilitó esto. En lo concreto de
del proyecto, bueno, como menciona ahí uno de los jóvenes en el video, en realidad en el 2014 hicimos este proyecto concreto, pero la escuela ya tenía una tradición con el caso de Ezequiel de Monti, cuando fue mismo el asesinato, el equipo de profes que trabajaban en ese momento en la escuela acompañaron a Dolly, y esta idea del puente Ezequiel de Monti ya había surgido en la escuela años antes, ¿no? Se hablaba de esto. Y eso lo quiero remarcar porque también tiene que ver con el trabajo como en red, con la memoria, con que no viene uno solo a crear esto, sino que siempre hay ahí una comunión y un colectivo de gente. En el 2014, bueno, se dieron distintos elementos que nos posibilitaron concretar esta idea que eso ya había nacido en la historia de la escuela. Bueno, y eso, nosotros con Sergio en la historia, yo doy cívica y las dos materias, y específicamente teníamos, por contar la anécdota linda, un curso, un tercer año, un tercero primera, con muchos chicos con un montón de problemáticas, con muchas dificultades, y varios de ellos que habían transitado justamente problemas de violencia policial, institucional, y un poco eso nos llevó con Sergio a decir, bueno, vamos a proponer esto, a hacer esto, para, como decía Andrés, transformar el enojo, la lucha, en algo que también sea construcción, sea transformación, sea potencia. Y bueno, en esos momentos los casos de violencia policial estaban ahí a la orden del día, las vivencias de los chicos, y entonces bueno, fue recuperar el caso de Ezequiel de Monti, pero también la actualidad, que es lo que propone el programa. Y bueno, y como decía también hace un ratito, esto pudimos atravesarlo también con la currícula, ¿no? Con los contenidos de la escuela, que eso también tiene mucha potencia, porque por supuesto a lo largo del proyecto algunos estudiantes se enganchan más, menos, algunos participan, hablan, otros no hablan, pero bueno, el espacio de poder llevar esto a lo curricular, al aula, también colectiviza esto. Y bueno, como decía, como nosotros somos profes de historia y de cívica, de tercer año, pudimos ver, atravesado por este proyecto, por la propuesta de que el puente, que se llamaba Uriburu, que fue el primer dictador que tuvo la historia argentina, el primer golpe de Estado que hubo en nuestro país, o sea, justamente el puente llevaba ese nombre, que pase a llamarse Ezequiel de Monti. Ese puente, además, como es sabido, Ezequiel lamentablemente en esa práctica murió, fue asesinado, pero es un lugar donde se usaba comúnmente para torturar a los pibes de los barrios populares, de los barrios del sur, entonces es todo un símbolo de tortura, ¿no? Bueno, y así fue como lo pudimos atravesar, ¿no? Como estudiar el concepto de democracia, de seguridad democrática, de golpe de Estado, dictadura, pero pensando en este proyecto, pensando en, bueno, qué era ese puente, qué era la realidad de los pibes, qué era la realidad del barrio, qué había pasado con Ezequiel. Entonces el proyecto nos permitió tener un año curricular muy vivencial, donde los conceptos se hacían carne, se hacían sentir. Bueno, eso, como que eso también es hacer educación popular en la escuela pública, siempre creemos. Y después, bueno, el sueño de decir, bueno, logrémoslo, ¿no? Impusimos a decirle a los chicos que, bueno, teníamos que hacer esta propuesta, y entonces averiguamos cómo hace la democracia para cambiarle el nombre a un puente. Nos enteramos que tenía que ser una ley del Congreso de la Nación, porque el puente era nacional. Y entonces, bueno, fuimos averiguando contactos, existía la campaña nacional contra la violencia institucional, que el referente era el diputado nacional Leonardo Grosso, fuimos a verlo, lo llamamos, nos recibió, le propusimos esto. Bueno, enseguida llamamos a Dolly, por supuesto, y a toda la familia de Ezequiel. Y fuimos ahí con el grupo de chicos tejiendo todos estos lazos y estas acciones pedagógicas, comunitarias, que iban haciendo que avance el proyecto. Y después decíamos, bueno, tenemos como que convencer a estos diputados y a estos senadores y visibilizar y visualizar esto. Así que bueno, durante el año, además de participar en algunas reuniones del Congreso, de diputados y del Senado, participamos en algunas radios, en programas de tele, pudimos ir compartiendo, y bueno, ahí por supuesto eran los estudiantes, ¿no? Estos chicos de tercero primera, que como les remarco, además eran pibes, un curso muy especial, por las historias de los chicos. Fueron ellos los que en la Cámara de Diputados, en la comisión
de vialidad, porque era un puente, les hablaron ellos a los diputados, les hablaron ellos después a los senadores en comisión, hablaron en la radio del Senado, en la radio nacional. Bueno, fue una cosa muy fuerte de pibes que se sentían siempre, bueno, como dice el video, no es una palabra que yo usaría, pero que se sienten verdugueados, que se sienten excluidos, que tienen internalizada esa exclusión y ese dolor, tener una experiencia de participación, de ser escuchados, de que su voz importaba, su voz transformaba. Bueno, y así fue como que con esa potencia de la comunión, de la red, en este proyecto, bueno, por supuesto estaba todo el aval de los organismos de derechos humanos, de Jóvenes Sin Memoria, de la ex-ESMA, por supuesto. Nos acompañó también la Cátedra de Fundamentos de la Educación de Patricia Redondo, con un equipo de ella, de compañeros que nos ayudaban en las capacitaciones. Así que bueno, fue tomando fuerza siempre en esto de la red y la comunión, ¿no? Lo colectivo. Y bueno, llegamos hacia fin de año, no sé si voy bien, voy muy rápido. Donde era medio un sueño increíble que no parecía que iba a pasar, pero bueno, salió por unanimidad en la comisión, primero de la Cámara de Diputados, después fue a la sesión y se aprobó, no por unanimidad, el PRO votó en contra, Pinedo votó en contra, esto hay que aclararlo, y a la sí, bueno, es un orgullo. Es un orgullo. Vamos bien, dirían por ahí, si Pinedo, bueno, en la Cámara de Diputados nos invitaron, así que los estudiantes también pudieron presenciar cómo su proyecto, el proyecto escrito por ellos, esta parte después del proyecto después contar, haber aprobado, pudieron presenciar la sesión, y bueno, y después esto es hasta medio épico, muy ya a fin de diciembre, vieron 20 de diciembre, esas sesiones que tiene el Congreso, nos llamó un asesor ya de no sé quién a las corridas en el Senado, y esto también no es casualidad, y más en ese momento, creo que ahora el Senado tiene una composición más abierta, pero en ese momento que era tan cerrado, ¿no? Ese Senado tan que parece de la Edad Media, no nos dejaron entrar, y en la vereda bajó un asesor y nos dijo que el puente se llamaba Ezequiel de Monti, que era ley. Algunas cositas por ahí, porque ayer estuvimos mirando algunos videos que nos mandaron en la invitación y bueno, nos emocionábamos con los chicos, ¿no? Cómo ellos se fueron transformando a lo largo del recorrido del proyecto. Es decir, Lucián me contaba que en una evaluación que hizo con los chicos, uno de los chicos le dijo, profe, usted cuando nos propuso el proyecto pensamos que usted estaba loca. Y escucharlos hablar y disertar, por ejemplo, en la Universidad de La Plata, en la cátedra de Patricia Redondo, frente a 100 docentes y terminar aplaudido, y el proyecto se le hizo carne al pibe. O sea, el proyecto ya pasó a ser parte de su vida. Y así nos pasa a menudo, por ejemplo, en cada presentación de Jóvenes Sin Memoria que hemos tenido, por ejemplo, en Chapadmalal, cuando uno de los chicos va al frente y habla sobre el proyecto, nosotros los docentes estamos sufriendo a ver cómo le va a ir, porque por ahí se taran y no pueden hablar, y no, en general nos sorprenden y nos emocionan hasta las lágrimas cómo ellos vivieron el proyecto a lo largo del año, ¿no? Algunas cositas más, por ejemplo, nosotros cuando iniciamos el proyecto dijimos, ¿a quién se lo vamos a llevar? Y ahí salió la figura de Leonardo Grosso. Fuimos a verlo a él como primera persona porque estaba al frente de la campaña contra la violencia institucional, y él justamente nos dijo que sí, y que venía al colegio para hablar con los chicos. Creo que ahí en una parte del video lo ven, y a los chicos les dijo, yo estoy para esto, para transformar la historia, no tengo un cargo para ejercer poder, sino justamente para transformar la sociedad como ustedes quieran. Y eso nos conquistó ya de entrada. Y bueno, agradecer también a la familia de Monti, porque la familia de Monti
nos acompañó ante la propuesta, estuvo siempre con nosotros y nos acompañó no solo en este trayecto, sino también en algunos otros videos contra la violencia institucional que hemos hecho. Dolly ha ido a la ESMA, a la ex ESMA, con nosotros a hablar, a contar su historia, y en esto de agradecer me parece que el programa Jóvenes y Memoria, para nosotros los docentes, como dice Lucía, es lo más grande que nos pasó en nuestra vida como docentes. Es decir, a partir de Jóvenes y Memoria podíamos hacer la educación que nosotros queríamos hacer, y que las escuelas no nos permitían, no nos daban las posibilidades, no teníamos las herramientas, y no porque no nos dejaran solamente, porque muchos directivos nos pasó que tuvimos muchos problemas. Todos los integrantes de Jóvenes y Memoria lo saben, que para los profesores es una militancia estar ahí, porque siempre o de tu conducción o de la supervisión te ponen trabas. Eso ya pasó un poco de lado, pero en su momento sí tuvimos muchos problemas, pero amén de eso, superando eso, no teníamos las herramientas como para hacerlo. Nosotros con los chicos hemos ido a la Cámara de Diputados, a un organismo del Ministerio Público Fiscal, a una universidad, y cuando decimos que venimos por un proyecto de Jóvenes y Memoria, se nos abren las puertas. O sea, los chicos eso lo veían, y también veían a otros chicos que estaban haciendo proyectos y que contaban, y cuando íbamos a compartir esas jornadas en la ex-ESMA, y ellos volvían y decían, no, pero aquellos están más organizados porque ya tienen su proyecto armado y contado, y nosotros no tenemos nada todavía. O sea, era un cúmulo de cosas que hacían que podamos hacer cosas que nosotros, la verdad, solo desde la escuela no podíamos hacer. Por eso Jóvenes y Memoria me parece que fue el programa educativo más interesante, más importante, más completo que yo conocí. No conozco otro programa como este, tan completo. Ahí les quiero hacer una consulta porque me parece también interesante esta vuelta de tuerca que le dieron, que hay una producción anterior a Puentes del Pueblo que es sobre el caso de Ezequiel de Monti, sobre qué es lo que le pasó, todo. Y la otra producción es toda la experiencia de esto que ustedes fueron a golpear puertas, a entrevistarse con Leonardo Grosso, que fueron a la Cámara de Diputados. Todo ese recorrido es esta producción Puentes del Pueblo, ¿no? Me parece como interesante las dos cosas que hicieron, ¿no? Porque en general las escuelas hacen una producción, hablan de una temática y queda ahí. Acá es como que trascendió, continuó, ¿no? Y me parece súper importante eso. Lo que nos pasó es que haciendo una investigación que tenía como eje la denuncia sobre violencia institucional en el Otro Nunca Más, ahí yo conocí en carne propia, en primera persona, el caso de Monti. Lo conocía por los medios de comunicación, pero ahí conocimos a los... Y comienzo a ver algunos videos anteriores, como dice Lucía, de profesores que estuvieron en esa época en la escuela. Y después, bueno, como dijo Lucía, vamos por la positiva, vamos por construir algo y no nos quedemos solo en la denuncia. Y así fue como todavía nos falta sacar la placa de Uriburu del puente. Hay que ver si encima nos la donan, así hacemos algo con todo ese, no sé qué es cobre, que debe pesar como 3 toneladas. Sí, fue un problema lo del nombre, porque muchos decían que se llamaba Puente Alsina, porque hay una ley de ciudad que dice que se llama Puente Alsina, pero el puente es nacional, entonces esa ley no tiene ningún asidero, nada. Es algo que en un momento dado se hizo, pero que en realidad el puente de un lado y del otro se llama Uriburu. Y ahora recién se le está poniendo en algunos lugares Puente Ezequiel de Monti. Porque si no, en todos lados figura Puente Uriburu o Puente Alsina. Es más, hasta en los colectivos todavía figura Puente Alsina, Puente Uriburu. Es decir, no se llegó todavía a completar todo, pero ya veremos.
Bueno, buenísimo. Me encanta que estén acá. Esto que ustedes decían de la importancia del programa, que nosotros también queremos y luchamos también para que el programa continúe, que nos parece un programa sumamente importante para las escuelas secundarias. Yo considero personalmente la mejor política pública para estudiantes de escuelas secundarias, ¿no? Digo, y ustedes dos como que, digo, junto al equipo, ¿no?, más amplio, es como que hicieron del programa una militancia, un compromiso activo, ¿no? Yo tengo muy presente el recuerdo de ustedes como poniéndole todo, porque pasa que por ahí muchos estudiantes no conocen bien el programa, entonces no saben hasta dónde participar, dónde involucrarse, y ustedes como que le daban. Y al día de hoy por ahí la escuela no participa, y ustedes al no estar por ahí, la escuela no siguió participando, ¿no? Y qué importante la presencia de ustedes, ¿no? Que ojalá si otros docentes podrían tomar esa posta y mantener que la escuela siga estando, ¿no? Pero es difícil, y eso requiere de un compromiso extra, que no se paga, que no te dan un diploma, que lo sabés vos y que te lo llevas en tu recuerdo, en que vos lograste transformar a través de la educación en un programa y que lograron esto, ¿no? Que le cambien el nombre al puente, ¿no? Para los pibes es re importante y no se lo van a olvidar nunca, y me parece que ese es el mejor premio que tienen como docentes, ¿no? Ustedes. Así que nada, quédense porque después vamos a abrir a preguntas, vamos a continuar con los otros invitados, invitades, y después seguimos y vamos a abrir a los invitados que vinieron de otras escuelas, de otras regionales de Jóvenes y Memoria que quieran hacer algún tipo de pregunta. ¿Está bien? Gracias. Dale. Bueno, ahora vamos a continuar con Carla Bertotti, con Soledad González y con Carlos Vázquez. Ellos son docentes de distintas escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que también ellos se han aglutinado en lo que nosotros llamamos el Consejo Asesor de Docentes de UTE, ¿no? De la Unión de Trabajadores de la Educación. Ahí en el video de Puente del Pueblo veíamos a Eduardo, el referente de UTE, ahí también presente, que me parece importante, los sindicatos docentes siempre apoyando. Y en este caso, estos docentes que se juntaron y que nos vinieron a plantear que les parecía que estaba bueno evaluar distintas situaciones que tiene el programa, como para mejorarlo, ¿no? Y a nosotros nos pareció súper pertinente, nos pareció que era lo que le faltaba también al programa para que mejore, para que tenga un ida y vuelta mucho más aceitado, ¿no? De que los docentes sean parte del programa, ¿no? No solamente los que reciben la información, los que reciben la capacitación, sino que ellos también digan qué les parece, qué capacitación quieren tener, cómo quieren mejorar esa capacitación. Así que ellos se formaron este consejo asesor, que desde hace ya 2 años articulan con nosotros y que son indispensables. Así que le doy la bienvenida a Carlos, a Soledad y a Carla, y tomen la palabra ustedes y cuéntenos un poco su experiencia de los dos lados, ¿no? Como docentes que participan del programa y como docentes que son parte del consejo asesor. Buenísimo. Bueno, arranco yo. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo soy Soledad González, yo justamente como acaba de decir Andrés, los 3 docentes que somos de este consejo asesor docente de UTE en la ex ESMA, somos docentes que coordinamos proyectos en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires desde hace muchos años. A mí me ha tocado participar con la Escuela Julio Cortázar, desde hace 9 años que estoy en el programa, y junto con Carla de la Escuela Lengüitas. Primero, la verdad es que lo primero que quiero decir es que quería felicitar a Sergio y a Lucía por el trabajo que hicieron, porque si hay algo por lo que nosotros nos acercamos a Jóvenes y Memoria es justamente para intentar que todos los proyectos puedan tener y construir ese conocimiento que ustedes pudieron construir en su escuela. La verdad que sería bueno justamente que participen de nuestras capacitaciones, que Lucía y Sergio puedan justamente contarnos al resto de los docentes, no solamente acá en este encuentro que estamos teniendo hoy, sino en las capacitaciones que estamos realizando, cómo han llevado ese proyecto a cabo, ¿no? Porque de lo que se trató cuando nos acercamos al programa
fue lo que dijo Lucía, ¿no? Cómo hacer para que las escuelas puedan tener herramientas para acompañar esos proyectos de investigación que se hacen en cada uno de los territorios que nosotros habitamos. Y, como bien dijo Lucía también, ella dijo esta educación popular, ¿no? Jóvenes y Memoria es educación popular, que tiene que ver con todas las pedagogías críticas, ¿no? Nosotros le decimos la pedagogía de la memoria. Partir del deseo de los pibes, o sea, que los pibes sean los que proponen a través de su interés qué es lo que quieren investigar, qué conocimiento quieren construir, y que nosotros podamos como coordinadores tener las herramientas para poder acompañar metodológicamente, en este caso, digamos, nuestra tarea fue por ese lado, ¿no? Acercar herramientas metodológicas para poder acompañar ese deseo que los pibes tienen, esos intereses que traen, y bueno, poder construir un conocimiento que luego se va a transformar, y no es menor, en un producto artístico, y además ustedes traen acá un proyecto que tiene el agregado de transformar algo en su propia comunidad, ¿no? No todos los proyectos, digamos, logramos llegar a esa instancia. Yo pensaba un proyecto que hicimos, el primer proyecto que hicimos en el Lengüitas, por ejemplo, nosotros no cambiamos el nombre de un puente, pero cuando hicimos ese proyecto en el Lengüitas, tenía que ver, digamos, con poder pensar esa escuela normal, que había sido una escuela normal de señoritas, ¿no? Durante la dictadura, si esa escuela había tenido estudiantes desaparecidas, ¿no? Los chicos y las chicas que eran nuestros estudiantes ese año en el proyecto, se preguntaban esto, porque hasta ese momento no había aparecido, ¿no? No había emergido, digamos, esa pregunta, y a partir de la formación del taller en esa escuela, que fue muy novedoso, porque es una escuela, la escuela llamada Lengüitas, que en realidad se llama Sofía Brocken de Spangenberg, como en homenaje a su creadora, digamos, con una fuerte, con una mirada, digamos, muy elitista, ¿no? Acerca de la educación, de quiénes van a esa escuela, de que hay que rendir un examen de ingreso. Bueno, y cuando empezamos a indagar, y además muy endogámica, ¿no? Porque quienes participan hasta el día de hoy en esa escuela han sido estudiantes de esa escuela, luego fueron preceptores de esa escuela, ¿no? Y como que toda su vida ahí adentro, y cuando empezamos a indagar nos miraban con cara de, ¿no? ¿Cómo? ¿Estudiantes desaparecidas acá? No, ¿no? Como que eso era de otro mundo, esa escuela no había sido atravesada por la dictadura. Y bueno, y a partir de esa investigación aparecieron estudiantes desaparecidas. De hecho, la primera estudiante que apareció a partir de nuestra investigación fue justamente María Magdalena Nosiglia, ¿no? Una de las hermanas del Coti Nosiglia. Y bueno, y a partir de eso pudimos hacer un mural. Eso fue toda una pelea, por supuesto muchísimo menor que la que ustedes nos contaron hoy, la verdad que emocionante todo lo que contaron, pero hacia adentro de la escuela uno no puede creer que para hacer un mural sobre una alumna desaparecida en el año 2012 haya tenido que ir a hablar con tanta gente y pelear y discutir y elevar proyectos y una y otra vez y convencer a la comunidad de que eso era importante. Y bueno, finalmente pudimos hacer un mural de María Magdalena Nosiglia que está hasta el día de hoy en las paredes de la escuela, ¿no? O sea que ella estuvo ahí, transitó por ahí. Me estaba acordando ahora mientras lo contaba que la docente que fue alumna de esa escuela, que nos da el dato como para empezar a investigar, nos lo dice como, digamos que ella creía, no estaba segura que había sido así, que había ido a esa escuela, y además nos lo dice, digamos, que no lo podíamos contar. De hecho, al final de ese corto figuran los títulos, digamos, como el agradecimiento a la docente que nos pudo ayudar a iniciar esa investigación, pero no la podemos nombrar, porque justamente, ¿no? Era algo tan escondido, digamos, ¿no? Algo que no quería que se sepa.
bueno, eso, ¿no? Lo importante que Jóvenes y Memoria en nuestros territorios, en nuestras escuelas, para nuestros estudiantes, en la transformación de la escuela misma, ¿no? De lo que es la escuela, del sentido de la escuela, de cómo se tiene que centrar en lo que ellos quieren saber y de que nosotros podamos, bueno, que tenemos que ser flexibles como docentes, como coordinadores, en poder, digamos, ir acomodándonos, como dice mi compañera Carla Bertotti, muchas veces nosotros no somos especialistas en todos los temas que nos traen, ¿no? Y cómo también nos subvierte Jóvenes y Memoria esos lugares, de que los docentes nos tenemos que poner a estudiar también, porque no tenemos todas las respuestas a las preguntas que surgen, y bueno, como contaban ustedes, ¿no? Ponerse a estudiar, bueno, a ver, cómo se modifica esto, y hay que hacer una ley, bueno, ¿y cómo se hace una ley? ¿No? ¿Y con quién tengo que ir a hablar? Y después ir a convencer a la sociedad de eso, ir a los medios de comunicación primero para visibilizar, ¿no? Como decía un pibe ahí que aparece en el corto, los medios de comunicación no entran a la villa, y si entran para demonizarla. Entonces, ¿cómo ir a los medios de comunicación para que muestren al barrio de otra manera, ¿no? De una manera completamente novedosa a lo que se está acostumbrado, y para convencer a esa sociedad de que había que hacer eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se va construyendo? Es emocionante, como ustedes cuentan, ese caminito, digamos, de construcción de ese conocimiento, que finalmente termina en una transformación de su propia escuela y de la comunidad, ¿no? Bueno, hablé un montón. Bueno. Carlos, Carla, Anaí. Bueno, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Un gran saludo a Lucía, a Sergio, con el cual hemos compartido más de un viaje a Chapadmalal, más de una estadía. Bueno, y escuchando todo esto, o sea, me pasa que recuerdo y coincido en la mayoría de las temáticas que estuvieron manejando. En este caso, bueno, desde el año pasado me toca estar ya en mi situación de jubilado y aparte de pandemia, como consejo asesor. Esto surgió, como decía Andrés, como un planteo que hicimos, no sé si cuestionando, sino dando información y dando datos de que, bueno, veíamos que se podían mejorar determinadas actividades, determinados trabajos. Y bueno, ahí estamos colaborando. El año pasado se hizo, la verdad que en esta situación, un trabajo sumamente interesante, con resultados más que óptimos, y este año, bueno, venimos por el mismo recorrido. Esperamos que este año podamos terminar el Chapadmalal. Pero respecto del programa, bueno, coincido en todo lo que estuvieron diciendo. Con Sergio, como les decía antes, hemos coincidido en más de un viaje, más de una capacitación, nos encontramos infinidad de veces. Las problemáticas que genera Jóvenes y Memoria para los pibes son muchas veces impensadas. Yo los escuchaba, bueno, y también conozco a Soledad, ustedes vienen de materias humanísticas. Yo siempre trabajé con la técnica 26, la de Valvanera. Mis materias tenían que ver con electrónica de automotor, mecánica del automotor. Imagínense cuando yo les venía a los chicos a plantear esto de Jóvenes y Memoria, me miraban como diciendo, este hombre, ¿de qué está hablando? Pero eso fue el primer año cuando se estableció. Ya a partir del segundo o el tercero, que fueron 9 años largos, ya cuando yo entraba en marzo, o los chicos venían en marzo, me buscaban porque querían ser parte, porque era el espacio que les permitía hablar de lo que, no quiero decir no les dejaban, pero les era muy complicados hablar. Hubo infinidad de trabajos, pero siempre hay uno que recuerdo en lo personal que tuvo que ver con un trabajo que duró 3 años, en diferentes etapas, que tenía que ver con la autoflagelación. Porque se hizo un año, un trabajo, no me acuerdo cuál había sido, y al año siguiente una de las chicas que había participado el año anterior, muy calladita, muy de estar, pero viene y me plantea el tema. ¿Y vieron cuando algo hace ruido? Bueno, le dimos para adelante, salió todo bien, se hizo todo, y cuando termina Chapadmalal, estábamos allá, viene y me cuenta, obviamente, que era un tema personal, que ella no tenía a quién decírselo.
Bueno, al día de hoy todavía se me pone la piel de gallina de haber estado en esa situación. Eso es lo que genera Jóvenes sin Memoria, ese es el espacio, ese es el lugar, donde ellos se encuentran que pueden hablar de lo que quieran, de cómo quieran, manteniendo el respeto, obviamente, porque a veces también ha pasado que uno tiene que decir, bueno, chicos, bajemos un poco un cambio, acomodemos esto, porque son adolescentes, porque a veces no tienen datos no tienen en cuenta los límites que uno puede manejar. Y después, pero siempre recuerdo eso porque ella me dijo que fue el espacio que encontró para poder hablar de su problema. Y después, en cuanto a las escuelas, como comentaba Sole, a mí me pasó también lo mismo. En mi escuela, en la escuela técnica 26 no había pasado nada, nunca había sucedido absolutamente nada. Hasta que en un acto del 24 de marzo, que eso también yo lo comenté infinidad de veces, cuando me invitaban a los actos a hacer el acto del 24 de marzo, que muchas veces me tocó hacerlo a mí, lo primero que me decían que no sea un acto político. Entonces, entonces uno dice ahí, bueno, me doy media vuelta y me voy, porque ¿de qué estamos hablando? Después siempre se quejaban, pero al año siguiente me volvían a llamar. Y en uno de esos actos, alguien me acerca un papelito y me dice, este es un desaparecido nuestro. Y como decía Soledad, el que me lo dijo muy calladito, muy por abajo, y que no se mencione. Bueno, a partir de ahí empezamos a averiguar, efectivamente eso había pasado, pero no era un docente, era un preceptor que casualmente estaba en una oficina de alumnos. Bueno, no estaba frente a una preceptoría, pero era un preceptor. Y estaba en la oficina de alumnos porque le había tocado estar ahí, pero era uno más de la escuela. Bueno, hicimos la placa, pusimos la baldosa, todo, y bueno, hoy está en la puerta de la escuela. Así que, bueno, eso es Jóvenes sin Memoria. Ese es el espacio que se le da a los pibes, ese es el espacio que abre puertas, como decía Sergio, porque muchas veces en la escuela, cuando uno lo plantea, te mira con cara rara, pero uno viene solamente como coordinador, orientarlo y decirle, bueno, hablen, toquen esta puerta, toquen este timbre y vemos qué sucede. No, bueno, felicitaciones a todos, felicitaciones a este encuentro, espero que nos volvamos a ver, y estaría bueno que cuando esto medianamente se vaya normalizando, si nos podemos encontrar, aquellos que estuvimos en el programa, aquellos que siguen estando, nos podemos encontrar nuevamente para intercambiar experiencias. Les mando un abrazo grande y bueno, seguimos adelante. Saludos para todos y todas. Prometo que voy a ser recontra breve como consejo asesor, lo prometo. Quería decir dos cosas que me parecen re importantes. El proyecto de la escuela de Lucía y Sergio es una suerte de prisma que nos ilumina el programa, ¿no? Es yo como consejo asesor, cómo me gustaría pensar ese proyecto como una LED, como un prisma que nos ilumina el programa preciosamente. Porque hay una construcción de conocimiento significativo, eso no hay duda, hay una transformación del sujeto, del pibe, se transforma. Se transforma desde la interpelación de un sujeto potente que puede transformarse y transformar. Y me parece que eso es vital, como un espacio de una nueva forma de aprendizaje, de construcción de conocimiento. Después también otra cosa súper importante que este corto nos ilumina, ¿no? Es a veces las investigaciones requieren y nos invitan a salir del aula, a tejer redes y alianzas con organismos de derechos humanos, con diputados, con otras instituciones. Salimos del aula, ¿no? Los pibes salen del aula y se empiezan a vincular con otros, y que eso también los potencia enormemente. Como parte también de la educación popular, ¿no? Supone salir del aula, no nos podemos quedar en un aula. Y después hay algo que me encantó del proyecto, que hay como un hilito al que tirar con otros proyectos también que se producen en Jóvenes sin Memoria, que es el nombrar. Como grandes tragedias no es la mejor palabra, como grandes traumas, quiebres, fisuras, en la historia de un sujeto, en la historia de una familia, en una historia colectiva, en una historia social, si no logran ser nombradas, si no logran ser ubicadas en un lugar,
pueden devenir en algo que está latente allí, que puede volver, pero irrumpiendo de una manera de la cual no podemos llegar a darle sentido, o el sentido político que nosotros queremos darle. Entonces, traer ese asesinato, pero darle un nombre y un lugar social, a mí me parece que es parte también de eso que el proyecto de Lucía y Sergio iluminan, ¿no? Digo, cómo la lucha por las palabras, que no es una lucha nimia, es una lucha muy importante porque es la lucha por el sentido, ¿no? Si ese puente se llama Uriburu Alsina, en lugar de llamarse Ezequiel de Monti, ¿no? Bueno, ahí hay una lucha por el sentido, por la disputa de nombrar a lo que sucedió allí. Y después una lucha que, como dice Sergio, todavía continúa, porque la gente sigue diciendo otra cosa. Entonces, ese nuevo nombre todavía no fue apropiado. Entonces, ese lugar social está en construcción. Ese lugar social del nombre, Ezequiel de Monti, todavía requiere del sostener la militancia y la lucha por ese sentido. Y por eso digo que muchas veces los productos de Jóvenes sin Memoria, ¿no?, nos iluminan, porque dicen, bueno, ahí todavía se dio un paso gigante y todavía quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Todavía nos sigue interpelando, sí, tenemos que sacar la placa, porque no es la placa, ¿no? Es la placa de bronce del prócer, comillas, comillas, que sigue, que persiste, ¿no?, en esa disputa del sentido, en la materialidad. Bueno, hay que sacarla, claramente hay que sacarla, habrá que quizás con esos mismos materiales armar otra cosa o armar otra placa. Pero digo, sí, me parece central esto de, nos ayuda a pensar cómo el programa puede convocar a los pibes a un proyecto de investigación que puede transformarlos, puede transformar su barrio, o no importa, pero hay una posibilidad y una potencia enorme de transformación. Sin duda que esos pibes, después de ese proyecto, no hace falta que lean un documento, como decíamos el otro día, del CELS para entender qué es la violencia institucional. Lo saben muy bien y pueden explicarlo perfectamente, ¿no? Se apropiaron de ese concepto y ya no se les puede pasar un acto de violencia institucional sin que sea visible. Y además conocen los procedimientos para denunciarlo. Entonces, esos pibes se transformaron definitivamente en otros sujetos. Eso después, ¿no?, la historia y la vida, veremos, pero en ese espacio, que es un espacio, por eso digo, Jóvenes sin Memoria es parte de la escuela que yo deseo, que yo quiero, ¿no? Ojalá todas las escuelas tuvieran Jóvenes sin Memoria, ojalá Jóvenes sin Memoria ocupara más espacio en la escuela, ojalá los docentes participáramos más de Jóvenes sin Memoria para replicar esas prácticas en el aula, más allá de que estemos en Jóvenes sin Memoria o no. Insisto, ¿no?, esto de el nuevo nombre todavía nos reclama una militancia, ¿no? Porque nos reclama que nos tenemos que apropiar de ese nombre. Y a mí eso me parece que es parte de lo que provoca Jóvenes sin Memoria en cada una de las instituciones donde se va replicando. Así que yo agradezco enormemente también el espacio que Jóvenes sin Memoria nos da, a los docentes, nos convoca, ¿no?, como consejo asesor, como para retroalimentar esto de cómo lo vimos nosotros en las escuelas, y podría contarles cómo en ese ida y vuelta mejorar y promover otras prácticas de formación, de intercambio entre nosotros, de redes entre las propias escuelas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carla, Carlos y Soledad. La verdad que son imprescindibles dentro del programa. Hay un antes y un después en este sentido de cómo poder mejorar las capacitaciones, poder mejorar no solamente una cuestión teórica, sino que tiene que ver con otra cosa, con el espíritu, con el deseo, ¿no? Esto que tanto hablamos. Así que nada, está buenísimo todo lo que se viene diciendo. Pensaba en esto, en la praxis de la pedagogía de la memoria. No es que estamos hablando solamente de la teoría, sino la teoría y la práctica juntas, ¿no? Esto es hermoso. Antes de darle la palabra a los invitados para que quieran hacer alguna pregunta, vamos a invitar a María Victoria Rey, que también es una nueva incorporación ya desde el año pasado, no solamente ella, sino sus compañeros docentes, que son de la materia práctica preprofesional, de la licenciatura de audiovisión, de la UNLA, la Universidad de Lanús.
ellos empezaron a participar con nosotros el año pasado, dando capacitación en audiovisión, en podcast, en los nuevos lenguajes, ¿no? Pero también a que los pibes que están estudiando esta carrera puedan ser parte de los equipos y puedan mejorar esa investigación a través de este lenguaje artístico, ¿no? Si es un video, si es un podcast, lo que sea, ellos con ese conocimiento que están construyendo y que van adquiriendo, se empezaron a juntar con los propios grupos, ¿no? Y el año pasado y este año, con pandemia de por medio, las producciones, los videos, la verdad que tuvieron un cambio notable. Y el podcast, que viene siendo como un nuevo lenguaje también que se viene utilizando, donde uno puede no encontrarse, pero sí de la virtualidad se encuentra, puede ir haciendo estas producciones. Así que está buenísimo y te quiero dar la bienvenida y que nos cuentes un poco, Vicky, cómo están siendo estos años de trabajo en conjunto y qué pensás vos que le ha pasado a estos estudiantes que han participado en los equipos de investigación y bueno, que nos puedas también compartir un poco eso. Bueno, hola a todas, todos, todes. Bueno, primero muy agradecida de estar compartiendo este espacio y sobre todo agradecida bueno, yo estoy en representación del equipo docente y de la carrera y de la universidad que hoy no podían estar, pero estamos como muy agradecidos de participar y sumarnos al equipo de Jóvenes y Memoria, que bueno, ya vienen contando todo lo que es el programa, hermoso y necesario. Siempre digo, la verdad que es maravilloso y bueno, poder sumarnos desde la universidad está buenísimo. Nada, somos una participación nuevita porque empezamos el año pasado y este año volvemos a articular en este contexto tan extraño. Digo, no solo fue una novedad hacer esta articulación, sino, y sobre todo creo, nos agarró en pandemia, a nosotros también nos agarró repensando la asignatura y todas las prácticas dentro de la universidad, así que fue todo muy novedoso y muy hermoso también, porque la verdad que lo que terminó pasando el año pasado fue maravilloso. Les cuento rápidamente cómo la dinámica que hicimos para que se entienda y después un poco los comentarios y lo que terminamos concluyendo con los estudiantes. La idea nosotros desde práctica preprofesional no es, bueno, hacer una tarea, hacer un video, hacer un audio, hacer esto o lo otro, sino justamente que los estudiantes se pongan en contacto con las otras partes y empiecen a evaluar cuáles son las necesidades y en función de eso poner en juego sus saberes, ¿no? Siempre pensando en trabajar en problemas que hay en el territorio, en la comunidad y poder involucrarse y sobre todo aprender a trabajar con otros. Entonces, los estudiantes se dividieron en grupos, en parejas pedagógicas y se fueron sumando a distintos proyectos de las escuelas. Digo, más allá de esto, primer encuentro que comentaba recién Andrés, donde, bueno, contamos un poco quiénes éramos y qué hacemos, y contar un poco el abanico de posibilidades que hay para trabajar desde lo audiovisual y lo sonoro. Pero a mí lo que me resultó más interesante es que, creo que en general, y lo conversamos con los estudiantes después a fin de año, es que se fueron sumando en los proyectos y a partir de ahí fueron evaluando cuáles eran las necesidades y en todo caso cómo ellos podían contribuir, ¿no? Y ahí aparecieron un abanico de cosas muy distintas y todas muy ricas. En algunos proyectos era más de ayudar a trabajar en construcción de guiones a través del lenguaje audiovisual, digo, poder pensar todo eso que habían investigado, cómo plasmarlo y llevarlo a lo audiovisual o a lo sonoro. En otros casos era concretamente ayudarles a resolver cuestiones técnicas de la postproducción de imagen y sonido, a veces trabajando muy fuertemente con estudiantes y en otro caso trabajando más fuerte con los profes. Y en otros casos, en muchos casos, pasó que terminaban haciendo como capacitaciones explicándoles cómo hacer determinadas cosas de lo audiovisual, de la postproducción, del sonido, dónde ir a buscar materiales, como que encontraron que había mucho interés en aprender y entonces ellos armaron
guías, o se sentaron todo virtualmente, ¿no? Todo en este tipo de encuentros con docentes, con profes, mostrando herramientas, ¿no? Fue muy variada la forma de participación de los estudiantes de audiovisión, y bueno, eso era lo que nos proponíamos con la asignatura, ¿no? Que pudieran entrar en diálogo y conjuntamente con los profes y los estudiantes de las escuelas definir cuáles eran las necesidades y cómo ellos podían intervenir y ayudar. El resultado fue hermoso, los estudiantes de audiovisión estaban como muy conmovidos, admirados y admiradas absolutamente con el trabajo que hacían en las escuelas, tanto los pibes como los docentes. Nuestra dinámica de laburo era encontrarnos todas las semanas, así como estamos ahora por un Zoom, y entonces nos íbamos contando los avances, poníamos en común, o ellos ponían en común, y se daban recomendaciones, entonces en esta escuela estamos haciendo esto por acá, eran como espacios de trabajo, y lo que iban contando era hermoso, y estaban como con un nivel de admiración del nivel de profundidad con el que trabajaban los pibes, por un lado, o sea, las producciones que hacían y cómo se metían en el trabajo de lleno y con las investigaciones eran de un alto nivel, así, estaban como muy impactados con eso y con esta idea que tiene del programa de abordar las problemáticas que tienen en su escuela, en su barrio, en su región, ¿no? Y después con los profes también nos contaban así como una admiración hacia los profes de las escuelas, que bueno, uno como docente es muy lindo, que los estudiantes también valoren la tarea docente, y ni hablar en este contexto de pandemia, ¿no? Que fue todo como mucho más difícil y todo el tiempo era aprender nuevas herramientas, nuevas posibilidades. Y bueno, y una de las cosas que surgió y que los estudiantes hicieron, que era una muy buena lectura en conjunto con las chicas de las escuelas y los profes, de que bueno, hay una problemática tecnológica y de conectividad, con lo cual muchos trabajos les propusieron volcarse a lo sonoro, o que se apoyen principalmente desde lo sonoro, porque es mucho más fácil mover archivos, registrar sonido, que imagen pesa mucho más. Pero además fue interesante porque fue retomar cosas que se trabajan fuertemente en la licenciatura en audiovisión en relación a cómo poder construir territorio, barrio, identidad desde lo sonoro, ¿no? Que en general está dejado de lado y nos enfocamos mucho más en la imagen. Y en ese sentido, ahí los estudiantes pusieron mucho y empezaban a retomar, y bueno, de hecho en el trabajo surgen muchas anécdotas de, por ejemplo, una docente que decía, bueno, este audio de WhatsApp que me mandaron tiene mucho sonido de fondo de las máquinas de coser, porque era una familia que trabajaba cosiendo, y los estudiantes dijeron, no, eso está buenísimo, habla de quién es la persona que está dando el testimonio, en vez de sacarlo, vamos a retomarlo y profundizarlo. Bueno, como muchas cosas que fueron surgiendo, y personalmente los estudiantes de audiovisión y nosotros también como equipo docente aprendimos un montón de, nada, esto cómo involucrar a las personas en los proyectos audiovisuales o sonoros, en el sentido de, no es, bueno, yo tengo estos saberes, saber cómo puedo traducir eso que vos querés contar, sino involucrarles y pensar en conjunto cómo vamos a contar audiovisualmente o sonoramente esto, ¿no? De hecho, hubo proyectos que venían y nos contaban, bueno, esta escuela, este grupo de estudiantes quiere hacer unas cosas gigantes que a priori nos parecía, bueno, va a ser imposible en un cuatrimestre, porque esto fue en la última parte del año pasado, y lo hicieron, y hicieron cosas maravillosas, y la verdad que los audiovisuales, yo venía viendo, sigo al programa Jóvenes y Memoria desde hace mucho tiempo, y vemos las producciones, pero al haber formado parte, la verdad que cuando vemos las producciones a fin de año fue muy emocionante. Y creo que además, porque estábamos atravesados por la pandemia, que no sabíamos qué iba a pasar, y que se haya hecho y que hayan surgido esas producciones, la verdad que fue muy, muy,
muy hermoso. Así que bueno, nosotros seguimos viendo a algunos estudiantes porque tienen que rendir los finales y vuelven a retomar la experiencia y en general como muy conmovidos y conmovidas y también como una instancia de muchísimo aprendizaje. Así que para nosotros no solo es una alegría formar parte de esto, sino realmente también lo creemos como una parte muy importante de la formación de los estudiantes de audiovisión. Así que no tenemos más que palabras de agradecimiento. Buenísimo, Vicky. La verdad que nosotros también muy agradecidos por construir esta red que es hermosa, ¿no? Junto a los docentes, consejo asesor, ustedes. Este año vamos a trabajar también con otras instituciones en los encuentros, con la Defensoría del Público, vamos a trabajar con Jóvenes por el Clima, vamos a trabajar con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, bueno, con abuelas, con nietos. Siempre se va ampliando y lo que hace es mucho más rico porque son también los temas y la agenda que proponen los estudiantes, los jóvenes, ¿no? Y eso me parece lo más interesante del programa, que siempre se va renovando porque ellos son los que van impulsando y los que te van trayendo estas nuevas demandas y estos nuevos temas. Así que nada, mil gracias y ahora vamos a ver si hay alguna pregunta. Voy a presentar a mi compañera, a Indiana González Boscarol, que quería también acotar algo. India, ¿estás por ahí? Estoy y tengo micrófono, vamos, le gané a las máquinas. Los escuchaba a todos con mucha emoción igual. Yo creo que estuve en los últimos años justo, de cuando estuvieron Lucía y Sergio. Ingresé a Jóvenes y Memoria, pero escuchándolos me acordaba de varias cosas. Lo primero que me acordé es algo que dijo Vero Cetrángolo en Chapadmalal, que fue ¿por qué no puede ser un poco chapa todos los días? Y todo lo que están diciendo acá es chapa en todo su esplendor, más allá del chapa en sí mismo, Jóvenes y Memoria. Y pensaba justamente en algo que dice Carla Bertotti mucho también, que es tirar del hilito. Entonces, cómo la producción de la Escuela Carlos Genizo fue una producción audiovisual, una investigación, y tirando del piolín, esa investigación atraviesa la pantalla, atraviesa el papel y se transforma en realidad. Me parece que justamente va de la mano de lo que decía Carla, no solo transformar a los sujetos, sino esos sujetos militantes, con sus recursos, poder transformar la realidad. Me emociona mucho cuando pienso que es como el trayecto que uno diría, qué bueno que Jóvenes y Memoria puede hacer esto, ¿no? El otro día hablábamos en una capacitación sobre la metodología de la investigación, que también dijimos que era la columna vertebral de cómo empezar el proyecto de Jóvenes y Memoria, y una docente decía que los pibes con los que trabajaba le huían bastante a la parte teórica, como que no les interesaba tanto, que no era tan atractivo, que muchos habían sido justamente víctimas de violencia institucional, que tenían como una realidad mucho más conflictiva y no les atraía la parte teórica. Y digo, cómo la Carlos Genizo, desde un caso de violencia institucional, pudo formular un proyecto con esa metodología de la investigación y cómo esa metodología de la investigación llega a que a través de una ley podamos cambiar el nombre de un puente. Así que con todo ese recorrido que es Jóvenes y Memoria y que son les pibes y les docentes, felicitarlos, esperar que vuelvan a sumarse siempre a nuestros espacios y a seguir contagiando esto, justamente hasta que uno googlee Ezequiel de Monti y lo primero que salga es Puente Ezequiel de Monti. Hasta ahí estoy. Bueno, gracias Cindy. Bueno, damos la palabra al que que quiera preguntar, se desmutea y genera la pregunta que quiere a todos los panelistas que están acá. Si hay alguna pregunta. Yo tengo una que por ahí es muy pava, pero bueno. En realidad estoy acá porque por primera vez voy a llevar o hice la presentación entre algunos compañeros de la propuesta para llevarla adelante. Nunca antes se participó desde mi escuela
Y entonces escuché a varios compañeros y compañeras decir que, bueno, que era como un poco una locura al principio, como, bueno, como qué es lo que pasaba, y cómo también convencer a otros compañeros, ¿no? Todos sabemos que en la escuela a veces es un poco difícil, no es una tarea de soledad, sino es una tarea colectiva, entonces, y por momentos te encontrás re solo, y por momentos no, qué sé yo. Entonces, un poco, digamos, no sé, por ahí con la experiencia de los compañeros de mucho tiempo, cómo esa primera vez, cómo fue, cómo pensaron esa estrategia, cómo lo hicieron. Yo estoy pensando en una asamblea con todos los chicos en una semana, en donde quiero presentárselo a los pibes en general. Porque además mi escuela es una escuela de arte, no es una escuela secundaria, digamos, sí asisten chicos de 15 y 17 años, pero es una escuela específicamente de arte. Entonces, bueno, nada, no sé, por ahí es medio pava, perdónenme, pero es como, ¡ay! Vamos a nadar. Tengo mucho deseo de hacerlo, pero bueno, quería preguntarles. Bueno, ¿quién quiere responder? Todos pueden responder, todas. Así que, si quiere que arranque. A ver, alguna experiencia que por ahí sirve, ¿no? Para participar, la verdad que necesitas de que la directora te autorice, cosa que a veces me ha pasado que me ha dicho que no, o directamente nunca me contestó. Una vez que la directora te autorizó, después necesitas hasta la comida que te hagan en la cocina para llevarte la vianda cuando haces una salida. O sea, es un grupo el que te va a ayudar en esta militancia, porque ellos de alguna manera lo van a militar también. Le vas a traer trabajo al de la cocina, a la directora, a la secretaria, para que te hagan las autorizaciones para salir, y tenés que ir golpeando puertas hasta que ya formás tu grupo. Es así. El grupo lo vas formando de a poco a partir de las solicitudes tuyas. Entonces vos te van a ver que vos estás con los chicos, que le agarrás los sándwiches, que la vianda de acá, que el micro, y como te van a ver a vos moverte, otros se te van a ir acercando. Luego de la primera presentación que hagas, ya se te van a sumar profesores que quieran trabajar porque les gustó lo que vos hiciste. Es como que sos la punta de lanza de ahí, y a medida que vos empieces a hacer esa punta, se te van a ir sumando algunos profesores. Y yo creo que tengo un par de aliados ya igual, sé que tengo un par de aliados, pero bueno, viste, siempre es, bueno, ¿qué haces? Bueno, lo hablamos con los pibes, porque viste que también hay algo que toma fuerza cuando hablas con los pibes, como que los pibes mismos, cuando prendés la llama en ellos, ahí aparece, ¿viste? Entonces es, bueno, ¿cómo hacer en eso, ¿no? En un tramado de jóvenes que por ahí están sus condiciones primeras dadas, ¿no? Digo, y por ahí no padecen estas cosas en las que los compañeros, ustedes, Lucía y el compañero, relataban, pero sí atraviesan otros lugares, y que me parece que es interesante ponerlos en juego, digamos, en Jóvenes Sin Memoria, ¿no? Esos otros lugares, que no son, digamos, esto que padecen desde las fuerzas institucionales, digamos, las fuerzas de seguridad en general, en este sector no pareciera que fueran de la misma manera, pero que también la padecen, ¿no? O otras vulneraciones de derechos que también están, que son por ahí más sutiles. Digo de la escuela en la que yo trabajo, no, o por lo menos de los jóvenes a los que asisten, ¿no? En ese estudio de esos jóvenes que asisten. Por nada, por estatus social, por clases medias a las que pertenecen, digo, ¿no? Un poco como contaba la compañera de Lengüitas, digamos, son otros perfiles a lo mejor, ¿no? De chicos y chicas que asisten, y que a veces creemos que, bueno, ya saben, ¿no? O que el espacio ya está, o que no lo necesitarían porque ya está la escuela secundaria. Es raro ese diálogo, ¿no? Que los problemas pueden ser variados, muchos, y se van como mutando. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad había sacado una circular que ninguna persona externa al establecimiento educativo podía entrar, salvo una autorización, bla, bla, bla.
Por ejemplo, una directora te puede decir, no, los referentes de Jóvenes y Memoria que vienen a dar un taller o lo que sea, no pueden entrar. Sonaste. O sea, depende mucho de la conducción en ese sentido. Otros te dicen, tenés que firmar una autorización para filmar el chico. La realidad es que cuando el chico está filmado dentro de un proceso educativo, no necesitas una autorización porque está dentro de un proyecto educativo. Pero bueno, es decir, la conducción, la supervisión siempre tiene herramientas para ir mutando problemas si ellos no están muy de acuerdo en todas estas intervenciones. Eso te va a pasar. Y por momentos te va a desanimar, y por momentos te vas a animar porque se te abren las puertas, como te decía antes. Pero bueno, es un camino así, sinuoso, como quien dice. Por ahí avanzás, por ahí retrocesos, pero es muy gratificante. No me cabe ninguna duda. Sí, no me cabe ninguna duda. Gracias. Yo quería aportar con una cosita, ¿no? Porque no vengo de escuela secundaria, pero me parece que también sirve aprovechar que Jóvenes y Memoria tienen toda una estructura armada y está plasmada en la página web. Digo, hay un montón de material, no solo de las producciones que fueron haciendo en distintos años, sino de los talleres, las capacitaciones. Y me parece que cuando uno se tira a hacer algo nuevo o participar por primera vez, tener esa estructura de referencia para invitar y compartir da como un sustento y una tranquilidad, que es real porque está, y el programa es súper sólido. Bueno, ya hablamos un montón de todo lo que es el programa, pero tener esos materiales concretos para mostrar y compartir me parece que ayudan un montón cuando uno se inicia y muestra, dice, bueno, quiero hacer esto, pero mirá todo este recorrido. Hay textos, hay libros, hay un montón de cosas que hablan del programa y creo que hay que aprovechar esos materiales para entusiasmar incluso a los pibes, bueno, los estudiantes de audiovisión lo primero que hicieron fue recorrer toda la página y ver todas las producciones que había, los talleres, y eso ya entusiasma de movida y da tranquilidad. Me parece que es, bueno, nos vamos a tirar de cabeza una tarea nueva para nosotros, es la primera vez que nos vamos a meter, pero hay un recorrido y hay una estructura que te sostiene y te acompaña, y me parece que eso está buenísimo tomarlo, aprovecharlo como para iniciar. Sí, a mí me parece también que en cuanto al recorrido, como decía María Victoria, cuando arrancan, como el caso de ustedes, arrancan con nuevitos, más allá de, o sea, buscar la temática y buscar si ya hay antecedentes, porque muchas veces nosotros hemos hecho un recorrido de determinados temas y ya sabemos más o menos qué puertas hay que tocar o qué timbre tenemos que tocar. Y eso facilita mucho. Y después, como decía Sergio, el tema de las autoridades, bueno, ahí hay que ir gambeteando todos los obstáculos que van a aparecer en el medio. Yo me acuerdo siempre, por ejemplo, cuando pedíamos las autorizaciones para el Chapadmalal, la reglamentación dice que cuando es una salida de más de 60 kilómetros tiene que estar toda la información 30 días antes. Bueno, el tema de los seguros de los micros, de los seguros de los choferes, todo eso nunca llegaba 30 días antes. Entonces, yo ya tenía el timing de mandar la planilla 30 días antes, fenómeno. O sea, me llamaba de supervisión, me decían, Carlos, faltan datos. Ah, bueno, sí, te lo estoy mandando. Y por ahí demoraba 3, 4 días, una semana. Pero como ya está hecho, la primera parte, ya estaban sobre el tema, entonces cuando lo otro llegaba, porque a la larga llegaba, después me decían, Carlos, tendría que haberlo mandado. Bueno, pero yo te avisé, ya lo sabés. O sea, era una manera de zanjar un problema, que de otra forma, si yo esperaba que llegara todo, no había ninguna autorización. Entonces lo que hacía era, primero le mandaba esa información, ya estaban al tanto de lo que iba a pasar, y después lo completaba en el transcurso del tiempo. Ese tipo de cosas, eso obviamente te lo va dando la experiencia y el manejo y el conocer quién es el supervisor, quién es el director. Yo me acuerdo cuando hicimos el primer Jóvenes y Memoria, el primero y el segundo, el primero, teníamos un rector que era suplente que era bastante... no quiero decir facho, pero más o menos. Y yo, insisto, al día de hoy me autorizó Jóvenes y Memoria porque no entendió de qué se trataba. Cuando entendió ya era tarde. Ya cuando vio el trabajo hecho dijo, ya está, o sea, no tuvo más remedio, ya estábamos. Pero no entendió de por dónde venía el asunto, entonces me dijo, sí, seguí adelante, total, no importa.
vas a hacer una cosa que a nadie le interesa. Bueno, cuando vio que nos fuimos con toda una división, que nos fuimos otro día a Chapadmalal y todo, ya la cosa cambió. Después lo cambiaron. Por suerte el que vino después era mucho más proclive a esto. De hecho, fue varias veces, un par de veces Chapadmalal con nosotros. Pero esas cosas con las directivas te van a suceder, te van a pasar. Que no podés que se queden muy tarde, que se queden muy temprano, que esas cosas pasan. Pero bueno, tenés que buscarle la vuelta. Y salen. Y una vez que haces el primero, ya después, ya está, funciona solo. Yo quería agregar una cosita, cómo solucionaba lo de los micros. La solución mía era tremenda. Yo le mandaba los micros, los choferes, los seguros del año anterior. Y después, 2 días antes lo cambiaba, porque cambiaron los micros, cambiaban los choferes. Ya está. O sea, yo la información la mandaba 60 días antes. Total, siempre después los micros y los seguros y los choferes cambiaban, obviamente. ¿Cómo sabías vos 60 días antes quién iba a ser el chofer? Entonces mandaba la planilla del año anterior. Acá están los choferes, el seguro, todo. Igual, perdón, una cosita, Ceci. Instituir prácticas nuevas en una institución es muy difícil. Sí. Muy difícil. Quiero decir, resistencias hay siempre cuando uno pretende instituir y traer algo que no está dentro de lo instituido. Las escuelas son instituciones rígidas, difíciles. Solo la pandemia logró flexibilizar algunas cosas. Algunas cosas. Digo, bueno, porque si una pandemia no flexibiliza, digamos que hace falta para flexibilizar el sistema educativo. Ya no sabemos si no lo logra la pandemia, pero hay algo interesante. A mí me encantaría estar en tu lugar. Quiero decir, instituir Jóvenes y Memoria en una escuela es el desafío más hermoso que te va a pasar, digamos, en una trayectoria docente, es instituir algo que te da placer y que va a promover que los pibes construyan conocimiento desde el deseo y todo. Es el espacio que uno quiere instituir en una escuela. Pero sí, sin dudas, instituir algo nuevo supone resistencias en una escuela. Las resistencias se vencen a partir de acumular cuerpos. Y hay que ver, ¿no?, cómo uno acumula cuerpos para enfrentar esas resistencias. Y sobre todo hay alianzas que son estratégicas, como por ejemplo el centro de estudiantes, que son, digamos, siempre los centros de estudiantes son grandes canteras para los jóvenes que participan de nuestros proyectos. Y además se retroalimentan. Digo, Jóvenes y Memoria también aporta a la conformación de los centros de estudiantes. Es como un espacio que conforma sujetos políticos, básicamente, los dos. De distintas perspectivas, de distintos lugares, pero como que se retroalimentan. Me parece que es un buen espacio como para ir a construir una alianza. Yo voy a aportar algo chiquito. Ahí Andrés nos avisa que tenemos que cerrar porque el festival necesita el Zoom para otra actividad, pero Cecilia, todo lo que necesites nos escribís a nuestro mail, estamos en contacto. Cualquier duda, desde burocrática, micros, cómo convoco a los pibes, lo que necesites nos escribís y estamos más que disponibles para siempre guiarte y acompañarte en todas esas secuencias que es poder instalar a Jóvenes y Memoria. Y aparte la tenés a Charo, entiendo, dentro del equipo, así que... Por eso te digo, sé que tengo un par de alianzas. Línea directa. Línea directa. Pero bueno, viste, es una institución muy particular, viste, a veces tiene que ver, no es un secundario, y entonces hay otras cosas que para mí van a sumar a full, pero que quiero que jóvenes estén, no sé, me parece que es ahí, que eso hay que hacerlo. Pero bueno, ahí vamos. Estamos muy emocionados de que hayas logrado sumarse el IVA, la verdad. Vamos a ver. Andrés, ¿querés cerrar y nos vamos? Sí, también les recomiendo a todos y a todas que están viendo esta charla que pueden entrar a la página del Espacio de Memoria y Derechos Humanos, Memoria en Casa. Allí está la sección Jóvenes en Memoria y tienen una síntesis de las mejores producciones de los 10 años, donde pueden usar esas producciones para trabajar distintas temáticas con los estudiantes también. Y también están las producciones del año pasado, así que todas están bien descritas, de qué se trata, y también son un insumo pedagógico novedoso y que puedan usar también en este contexto de virtualidad y de pandemia, poder utilizar una propia producción que han realizado los estudiantes.
Así que bueno, el tiempo ya se nos hizo corto. Le quiero agradecer a todos los panelistas, a Lucía, a Sergio, a Carla, a Sole, a Carlos, a Vicky, bueno, a vos Cindy obviamente, a Luis, del festival que nos ha invitado, a Florencia Santucho, que es la directora también del festival, y bueno, nos vamos a volver a encontrar los próximos años, así que Luis, es todo tuyo. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias Andrés, a todo el programa de Jóvenes y Memoria, a todo el panel que vino y participó, a los docentes, a alumnos que estuvieron acá en la charla. Nada, para ir cerrando, comentarles que Escuelas está haciendo una encuesta con UNICEF que se completa vía WhatsApp, que bueno, quienes la dejé colgada en el chat, quienes no la pudieron ver, se las voy a reenviar vía mail cuando se inscribieron a esos mails, y también les voy a comunicar las actividades que van a ver el mañana martes y el miércoles. Una es sobre una clínica de actuación que la va a estar dando Sabrina Blanco, directora de La Botera, y María Eugenia Berch, una directora de teatro y casting y directora de actores en el cine nacional muy importante, que está dirigida siempre para adolescentes y para docentes que quieran estar en el tema y poder ayudar a los pibes que por ahí hacen trabajos audiovisuales más de la ficción y no tanto el documental archivo. Así que quienes se quieran sumar están más que invitados, y bueno, Andrés tiene información, y si no, nos pueden escribir al mail de Escuelas. Eso por un lado, y nada, invitarles a quienes no estén muy al tanto del festival, de la programación. También está el link de la plataforma donde pueden ver todos los títulos que están. Y bueno, nada, de nuevo muchísimas gracias por participar. Tienen el mail de Escuelas, tienen el mail de Jóvenes y Memoria, estamos en contacto, y lo importante es seguir armando redes para los pibes. Se los dice alguien que a corta edad, a la edad de los pibes del secundario, me hubiera encantado estar participando en un programa como este, que bueno, es súper importante y acorta brechas de acceso a un montón de información, a un montón de técnicas de comunicación que por ahí no estamos acostumbrados. Así que muchísimas gracias, y bueno, sigan disfrutando del festival. Los esperamos para las siguientes actividades. Gracias, Luis. Adiós.